Imagina entrar a un gimnasio vacío de noche, con el eco de las pesas y el murmullo de las máquinas apagadas. ¿Te atreverías a quedarte solo? Bienvenidos a Terror Abismal, el lugar donde tus miedos más profundos cobran vida. Hoy escucharás 4 historias que ocurrieron dentro de un gym, relatos que parecen simples accidentes o coincidencias, pero esconden presencias oscuras que siguen ahí, acechando entre espejos y sombras. Conocerás a Daniel, que descubrió que no estaba solo en la sala de pesas, a Luis, atrapado en un juego macabro con un instructor que jamás existió, a Mariana, quien vio en los espejos a alguien que el tiempo no dejó descansar, y a Carolina, que sintió como la oscuridad se apoderaba de su rutina nocturna. Prepárate para el misterio, para el escalofrío que te hará mirar 2 veces tu reflejo. Suscríbete a Terror Abismal y acompáñame hasta el final, si te atreves. La última repetición en el espejo. Me llamo Bruno Salazar y esta es la historia que no le cuento a mis alumnos cuando me preguntan por qué ya no doy clases de madrugada. Fui entrenador personal 3 años en un gym 24 horas cerca de una avenida con tráfico constante, pero con noches tan vacías que el eco sonaba como mar. Es un lugar limpio, con olor a cloro en los vestidores y a caucho caliente en la zona de pesas. En la recepción hay un reloj digital japonés, de esos Casio que no fallan, y cámaras de seguridad apuntando a todos los pasillos. Las caminadoras son Light Fitness, marca estadounidense muy común. Las poleas de la sala funcional son Technogym, italianas, robustas, y las barras olímpicas, de 20 kilogramos, llevan grabado el Eiko en el cuello. Ese acero sueco que suena agudo cuando lo bajas con respeto. Esa noche de febrero, llovía. No fuerte, sino con esa insistencia que humedece el aire y empuja a cualquiera al interior. Yo me quedé después de mi último alumno porque quería probar un plan nuevo y, sobre todo, porque me gustaba el silencio. Había un solo socio, un hombre delgado en sudadera gris que corría con pasos cortos, siempre mirando su reflejo en el espejo. En la recepción, la encargada, Luz, cabello recogido, uñas cortas, gafas con montura transparente, peleaba con el sistema de asistencia. Al final se fue faltando 10 para las 2. Me dejó una llave y un "si pasa algo, me llamas". No bromeó. El gimnasio tenía un fenómeno raro. En la madrugada, el espejo más grande, el de la pared de sentadillas, vibraba apenas cuando alguien dejaba caer los discos. No era peligroso. En España, lo había leído, muchos gimnasios están obligados a revisar anclajes y espejos con frecuencia, y el nuestro cumplía controles similares. Pero ese temblor mínimo me hacía sentir observado, como si hubiera un segundo salón detrás del cristal, sincronizado pero no igual. Decidí entrenar piernas. Puse la barra de 20 kilos en el rack, añadí 2 discos verdes de 10 y 2 de 5. El piso de goma tenía las marcas de magnesio y al pisarlas me dejaban los tenis blanqueados. Mientras me acomodaba el cinturón de cuero, lo vi. En el espejo, detrás, a la izquierda, un hombre alto, espalda de triatleta envejecido, camiseta negra sin mangas, muñequeras con cinta blanca y un cinturón de neopreno gastado. Tenía la piel pálida de quien vive bajo luces frías y el cabello cortado al ras, con una cicatriz en la ceja izquierda. No lo escuché llegar. No se reflejaba en la puerta, ni en la ventana de la calle. Solo en el espejo grande. Y sin embargo, cuando me giré, estaba a 5 metros, de pie junto a la máquina Smith. ¿Vas a hacer back squat o front?, preguntó con voz baja, sin levantar los labios. Su tono era correcto, pero sentí ese frío que se pega al estómago cuando intuyes un terremoto. Back, respondí. La voz me salió tensa, como si hubiera hecho una apnea. Él asintió, se acercó y pasó la mano por la barra, sin tocarla. Noté algo torcido en su sombra, estaba mal colocada, como si la luz viniera de un ángulo que no existía. Me di cuenta de otro detalle, llevaba guantes con las puntas de los dedos cortadas, y en la palma tenía un dibujo marcado por el uso, un rombo. No olía a sudor ni a colonia, olía a metal húmedo, a monedas viejas.
Hice mi primera serie. Mientras bajaba, sentí sus ojos en mi nuca. Contó mis repeticiones en susurros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Me desconcentré. Había contado mal. Miré el espejo. En el cristal, él estaba más cerca que en la realidad, solo a un paso de mí. El reflejo sonreía, el cuerpo real, no. Dejé la barra. Un golpecito seco resonó en la sala de cross-training. Fue como si un disco mal colgado hubiera caído y botado una vez. Aquí las cosas se guardan en orden, Bruno, dijo. No le había dicho mi nombre. Me tragué las preguntas. Fui hasta el árbol de discos. Un disco rojo de 25 kilogramos tambaleaba en la pegatina. Lo reacomodé. Noté el orden obsesivo de ese lado, 25, 20, 15, 10, 5, 2.5, 1.25. Perfecto. Del otro lado, el caos que deja la gente cuando tiene prisa. Sentí vergüenza, como si un maestro me hubiera sorprendido copiando. ¿Trabajas aquí?, pregunté, intentando sondar. El hombre se enderezó. Sus costillas le dibujaron sombras bajo la luz LED. Aún no me miraba a los ojos, solo al espejo. Trabajaba, dijo. Volví a la barra. Subí el peso, 2 discos azules de 20 por lado. Me coloqué. Entré, respiré, bajé. Él seguía contando. En la repetición 4, la luz parpadeó. En la repetición 6, las cintas de correr se encendieron solas, sus pantallas mostraron 12 kilómetros por hora, un valor ridículo sin nadie sobre ellas. He visto eso en gimnasios de Japón y México, pantallas que se reinician de madrugada por actualización, pero no arrancan solas. En la repetición 9, se oyó una sirena lejana, ese aullido que, en Ciudad de México, avisa de sismo. No había sismo, era la sirena de la ambulancia del hospital de la avenida. Pero en mi cabeza se mezcló con otra alarma, más vieja, de academia barata sin mantenimiento. 9, susurró. Y luego, muy cerca de mi oreja, como si el espejo hablara, 11. Solté la barra en los seguros. Mi corazón latía con una punzada de ansiedad, como en las horas previas a competir. Me giré. Él estaba en la Smith. Tenía la barra apoyada en los hombros, sin discos, y movía el mentón hacia arriba y abajo, probando la altura de los topes. La Smith tenía topes automáticos, si el usuario torcía las muñecas, bloqueaba. Era un modelo común en varios países. La revisamos cada mes, como dice el manual. Lo sé porque firmé varias veces esa bitácora. No entrenes ahí, le dije, como si fuera mi responsabilidad. Mi voz tembló. Noté que mis manos sudaban más de lo normal, y un escalofrío me resbaló por la espalda. Él clavó sus ojos en los míos por primera vez. Eran oscuros, casi sin brillo. El tipo de mirada que no busca aprobación, sino sentencia. Yo morí aquí, dijo con tono neutro, como quien da una instrucción de respiración. Y tú vas a poner cada cosa en su sitio para que me vaya. No me reí. No pensé que bromeaba. En la pantalla de una caminadora, una fecha apareció sola, 11 de agosto de 2017. En otra, 2/11. 11 otra vez. En Chile, agosto es invierno. Pensé en el frío del acero a esa hora, en las manos que se resbalan si no se seca bien la barra. Pensé en que en Reino Unido muchos gimnasios tienen DEA, desfibriladores externos automáticos, visibles. El nuestro también tenía uno en la pared, un Philips verde con luces. Miré el estuche, la batería parpadeaba en rojo. ¿Cómo te llamas?, pregunté, tragando saliva. Damián, contestó. La Smith se sacudió con un golpe que no hice yo. En el espejo, el impacto fue distinto,
más lento, como si la repetición de la realidad llegara con retraso. Me contó su historia sin mover los labios, o eso sentí. Las palabras me llegaron como el zumbido que uno oye bajo el agua, y sin embargo las entendí. Damián había sido entrenador del turno de noche. Exigente, ordenado, obsesivo con la técnica. Una madrugada de agosto, un cliente quiso probar un récord en la Smith. Damián le dijo que no, que las rodillas, que la espalda, que el ángulo de 90 grados no se negocia. El cliente insistió. Nadie más en el gym. Damián entró para asegurar. Un giro en falso. Un bloqueo que no entró. La barra bajó, rompiendo clavículas, y el cinturón atrapó a Damián debajo, presionando el cuello contra el tope. El cliente, en pánico, rompió a golpes el vidrio de la puerta, sangrando, y corrió al hospital. La ambulancia tardó 11 minutos. El DEA no encendió. La batería, olvidada en las revisiones, estaba muerta. Luego, silencio. Yo escuchaba con el estómago recogido, con la culpa ajena clavándose como astillas. Miré el DEA. Toqué el botón. Se iluminó en rojo, error. Mi mente saltó a los protocolos. En Argentina hubo campañas para que los gimnasios mantuvieran sus desfibriladores activos tras algunos incidentes. Lo había leído en un artículo de seguridad deportiva. Sentí rabia. No por mí. Por Damián y por lo evitable. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Él señaló, sin mirar, varias cosas. El disco pequeño tirado bajo un banco. Una mancuerna de 12.5 kilogramos abandonada en la zona de estiramiento. La cuerda de salto enrollada mal, mordiendo su propio plástico. Un banco ajustable con el respaldo en 45 grados cuando debería estar a 90 en reposo. La barra con magnesio, sin limpiar. Fui ordenando. Cada cosa a su sitio. En México, pensé, muchos gimnasios colocan carteles de regrésalo al lugar donde lo encontraste. En el nuestro lo decíamos 1000 veces y nadie lo hacía. Mientras yo trabajaba, el aire se enfriaba. Mi aliento se hizo visible. Los espejos sudaron por dentro, como si alguien respirara pegado al otro lado del cristal. Ahora, la Smith, dijo Damián. Se metió bajo la barra con un gesto suave, una coreografía pulcra. Encajó la muñeca, probó los topes. Su piel, en el espejo, tenía el brillo bruñido del acero. Afuera, la lluvia aumentó. El hombre delgado de la caminadora había desaparecido, o tal vez nunca estuvo. ¿Tú quieres que termine tu serie?, dije, ridículo. Sentí vergüenza por hablarle como a un cliente vivo. Quiero que escuches, dijo. La sala entera quedó en silencio. Ni las caminadoras zumbaban. Apenas el goteo de la lluvia entrando por una rendija. Y entonces escuché lo que no había querido oír desde que empecé a trabajar en gimnasios, el pequeño quejido de un tornillo flojo, el chirrido que avisa antes del desastre. No venía de la Smith. Venía del anclaje del espejo. Me acerqué. Pasé la yema de los dedos por la unión. Vibraba como un corazón rápido. Los pernos tenían una pátina blanquecina. Oxidación leve. Negligencia. 11, dijo Damián. Su voz resonó en el vidrio. 11 pernos sujetaban ese espejo. Uno estaba flojo. El número era su obsesión, su marca, su bucle. Fui por la caja de herramientas. El código estaba en la recepción, en un cajón escondido que Luz nunca estaba segura de recordar. Yo sí. Ajusté el perno flojo, con cuidado, hasta que el espejo dejó de vibrar. La temperatura subió medio grado al instante, o eso sentí en la piel. Damián sonrió por primera vez, pero solo en el espejo. En el suelo, a sus pies, había un cinturón de neopreno. Me agaché para recogerlo. Pesaba más de lo que parecía, como si escondiera plomo. Es tuyo, le dije. No lo necesito, contestó.
Alzó la mirada hacia el reloj. Eran las 2:11. Enciende el DEA y avisa. Obedecí. Marqué el número del servicio técnico. Dejé un informe para la gerencia. Y, lo juro, cuando me giré hacia la Smith, Damián ya no estaba. En el espejo, su figura tardó unos segundos más en desvanecerse, como si le costara abandonar esa segunda sala, ese doble mundo de cristal. A las 6 de la mañana llegó Luz, con ojeras, el cabello despintado por la lluvia. Le conté todo, sin adornos. No me creyó del todo, pero cuando le mostré el registro de mantenimiento con casillas saltadas y la batería caducada del DEA, se le aflojaron los hombros. Llamó a Gerardo, el gerente. Hicimos un inventario de equipo. Ajustamos pernos, limpiamos barras, colocamos carteles con protocolos de seguridad. Se pidió una batería nueva, llegó 2 días después. En los monitores revisamos grabaciones. A las 2:11, la Smith se movió sola una fracción, apenas, como si alguien la probara. Los micrófonos captaron un susurro, una cuenta en voz baja. No se entendía, pero estaba ahí, una línea de audio como un hilo frío. Con el turno de la tarde, apareció Marcela, la dueña. Nunca bajaba al piso, pero ese día sí. Trajo una carpeta. En la primera hoja, el nombre, Damián Arcos. Entrenador nocturno. Fallecido el 11 de agosto de 2017. Ella lo dijo así, como quien lee una cifra de inventario, pero las manos le temblaban. Confesó que ese expediente se había guardado por miedo a demandas, por discreción con la familia, por la mala publicidad. La mentira por omisión que mantiene negocios funcionando y fantasmas enganchados. No quiero que su nombre sea un secreto, le dije. Sentí rabia, sí, pero también un alivio hondo que me hacía vibrar el pecho. Ese día hicimos algo sencillo, colocamos una placa pequeña, sobria, junto a la Smith, en memoria de Damián Arcos, entrenador. Que cada repetición tenga técnica y respeto. Ordenamos los discos por tamaño y color, pusimos señalética clara como exige la normativa de seguridad en gimnasios de varios países, salidas, uso de DEA, y el recordatorio de limpiar el equipo. En la recepción, al lado del reloj Casio, quedó un cuaderno nuevo con la bitácora de mantenimiento, con firmas diarias, no mensuales. La noche del viernes siguiente, desactivamos la música 1 minuto a las 2:11. Nadie supo por qué, yo sí. Desde entonces no he vuelto a verlo. No en el espejo, al menos. A veces, el olor a metal mojado regresa con la lluvia y me eriza los brazos. A veces, las caminadoras parpadean al unísono y marcan 11 km/h por un instante antes de resetearse. Y en ese segundo, escucho su conteo, no como una amenaza sino como un recordatorio. No sé si crees en estas cosas. No te pido que lo hagas. Solo te pido que, si un día entrenas solo, de madrugada, ordenes los discos, limpies la barra y mires el espejo como lo que es, una puerta que te devuelve la mirada con honestidad. Si sientes que alguien respira detrás de ti, no corras. Coloca cada herramienta donde va. Ajusta el perno flojo. Verifica la batería del DEA. Y si escuchas 11 susurrado, no es una maldición, es Damián, terminando su última repetición en paz. Hay quien me dice que la placa junto a la Smith es innecesaria, que asusta a los clientes nuevos. Yo la miro cada día y siento tranquilidad. La noche que la colocamos, el espejo dejó de vibrar. La imagen ya no llega tarde. Y cuando me acerco lo suficiente, en el vidrio solo veo a Bruno, el entrenador que aprendió algo obvio y vital, el terror también ordena. Pone las cosas en su sitio. Les da un cierre. Ese cierre fue lo único que Damián me pidió. Ahora, si alguien me pregunta por qué no trabajo más el turno de madrugada, sonrío y digo la verdad. Porque la noche no perdona repeticiones mal contadas. Y porque a las 2:11 prefiero estar en casa, sin espejos delante. El susurro entre las mancuernas. Me llamo Esteban Ramírez,
y nunca olvidaré lo que viví aquella noche en el gimnasio donde entrenaba casi todos los días. Muchos me han dicho que mi experiencia fue producto del cansancio o de la sugestión, pero yo sé lo que vi, lo que escuché y lo que sentí. El gimnasio estaba ubicado en una zona bastante transitada durante el día, con negocios de comida rápida, una farmacia 24 horas y una estación de autobuses cercana. Sin embargo, de noche todo se volvía diferente, las calles quedaban vacías, los semáforos cambiaban de color para nadie y el silencio se interrumpía solo por el rugido ocasional de un motor. El Iron Body Gym era espacioso, con techos altos y paredes cubiertas de espejos. Tenía equipos de distintas marcas internacionales, máquinas Cybex de Estados Unidos, bicicletas de spinning Keiser muy comunes en Europa y mancuernas Jordan de Inglaterra. Los vestidores olían siempre a cloro, y en la recepción había un reloj digital coreano que marcaba la hora exacta sin fallar. Yo entrenaba tarde, porque mi trabajo no me permitía otro horario. Aquella noche de noviembre, decidí quedarme más tiempo. El gimnasio cerraba oficialmente a la medianoche, pero el encargado, un joven llamado Iván, me dejó quedarme un poco más para terminar mi rutina. Se fue a las 11:30, diciéndome que cerrara bien la puerta cuando saliera. Me quedé solo. El lugar se sentía demasiado amplio para una sola persona. Las luces fluorescentes parpadeaban apenas y el aire acondicionado, aunque estaba apagado, dejaba escapar un murmullo extraño, como un susurro constante. Me dirigí a la zona de pesas libres. Allí estaba el rack de mancuernas, ordenado desde los 2 kilos hasta los enormes bloques de 50. El metal brillaba bajo las luces y el olor a hierro mezclado con sudor viejo me provocó un escalofrío. Comencé con presis en banco. Coloqué 2 mancuernas de 30 kilos sobre mis rodillas y me acosté. Al subirlas, escuché un murmullo. Pensé que era mi respiración, pero al detenerme, la voz seguía. Era un susurro bajo y ronco que parecía venir del espejo frente a mí. No entendí las palabras, pero sí el tono, era un conteo. 1, 2, 3, 4. Me congelé. Yo no había comenzado a contar. Nadie estaba allí. Me incorporé y dejé las mancuernas en el suelo, haciendo un ruido que retumbó en la sala. Miré alrededor, nada. Pero en el espejo vi una figura borrosa, de pie, justo detrás de mí. Tragué saliva. Me giré de inmediato. No había nadie. Me obligué a seguir entrenando, convencido de que era mi imaginación. Tomé mancuernas más ligeras, de 20 kilos, y me preparé para curl de bíceps. Entonces el aire cambió, se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto un congelador gigante. Mi piel se erizó. En el espejo, lo vi otra vez. Esta vez con claridad. Era un hombre alto, de hombros enormes, vestido con una camiseta sin mangas rota y un pantalón deportivo gris. Sus brazos estaban cubiertos de cicatrices y en las muñecas llevaba vendas sucias, amarillentas por el sudor. Lo más perturbador era su rostro, la piel estaba tensa, casi pegada a los huesos, con ojos hundidos y oscuros que parecían pozos sin fondo. En la boca tenía una sonrisa torcida, pero no en el mundo real, solo en el reflejo. «Cuenta bien tus repeticiones, Esteban», dijo la voz. Me paralicé. Nadie sabía mi nombre. Ni siquiera Iván me llamaba así, él siempre usaba mi apodo, Teban. «¿Quién eres?», pregunté, con un hilo de voz. El reflejo inclinó la cabeza. En la realidad, frente a mí, no había nada. Solo las mancuernas, el suelo de goma y mi sombra temblando bajo la luz blanca. «Soy el que nunca terminó su serie», susurró. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi corazón golpeaba con fuerza, como si hubiera hecho un sprint en la caminadora. La figura en el espejo comenzó a levantar una mancuerna enorme, la de 50 kilos, con una facilidad imposible. Yo giré la cabeza, y allí estaba, en su lugar, inmóvil. Nadie la tocaba. Pero en el reflejo,
El hombre hacía repeticiones lentas, pesadas, con un gruñido profundo que llenaba la sala. De repente, la mancuerna real cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Salté hacia atrás, tropezando con el banco. La goma del piso tembló, y el eco metálico me retumbó en los oídos. «Aquí me aplastó», dijo la voz, ahora más clara. «Aquí me dejaron morir». Supe entonces quién era. Había escuchado rumores entre algunos socios veteranos. Años atrás, un hombre llamado Martín Sosa, fisicoculturista local, había muerto en ese mismo gimnasio, de madrugada. Se decía que intentó levantar más de lo que podía, sin compañero que lo asistiera, y la mancuerna le destrozó el pecho. Nadie lo encontró hasta la mañana. Martín ahora estaba frente a mí, o al menos su reflejo. «No me ayudaron, nadie me ayudó», murmuró, cada vez más fuerte. El espejo comenzó a vibrar, como si quisiera romperse. Las luces parpadearon. Varias mancuernas pequeñas se deslizaron solas, rodando por el piso. Yo no sabía qué hacer. Sentí una mezcla de terror y culpa, como si en ese momento yo mismo lo hubiera abandonado. «¿Qué quieres de mí?», pregunté casi gritando. Martín sonrió en el espejo, mostrando unos dientes apretados, casi desgastados. «Quiero que termines mi serie. 11 repeticiones. Ni una menos». El corazón me dio un vuelco. Yo sabía que levantar 50 kilos en mancuerna era imposible para mí, pero al mismo tiempo sentía una presión invisible que me obligaba a hacerlo. Como si una fuerza me empujara a cumplir su deseo. Con manos temblorosas, me acerqué a la mancuerna caída. La toqué. Estaba helada, como si hubiera estado sumergida en agua. Intenté levantarla, pero apenas pude despegarla unos centímetros. Entonces, el reflejo de Martín se colocó detrás de mí, como un spate, y sentí un peso frío sobre mis hombros, sus manos fantasmales guiándome. Levanté la mancuerna con un esfuerzo sobrehumano. 1, dijo. Mi brazo temblaba, el sudor caía en mis ojos. 2, 3, 4. Llegué a la séptima y ya no podía más. Mis músculos ardían, mi respiración era un jadeo roto. «No puedo», grité. El espejo tembló con violencia. El rostro de Martín se deformó en una mueca de odio. 11. Rugió, y el vidrio se agrietó en una línea larga y fina. Caí de rodillas, la mancuerna se me escapó de las manos, golpeando el suelo con otro estruendo. El eco se multiplicó como si varias hubieran caído al mismo tiempo. Cuando levanté la vista, el reflejo ya no estaba. Solo yo, con el rostro desencajado, mirando mis propios ojos en el espejo roto. El gimnasio quedó en silencio. Respiré agitado, con el pecho ardiendo. Fui directo a la recepción, cerré con llave y salí corriendo bajo la noche húmeda. Al día siguiente, regresé para buscar mis cosas. Iván me recibió nervioso. Había visto la grieta en el espejo y las mancuernas esparcidas. Me preguntó qué había pasado. Yo no respondí. Solo me acerqué al espejo. La línea seguía ahí, como una herida que nadie podía reparar. Con el tiempo supe que no fui el único. Otros socios, en horarios distintos, escucharon conteos en sus entrenamientos. Algunos dijeron sentir manos invisibles corrigiendo su postura. Otros juraron ver una silueta en el reflejo que no coincidía con nadie presente. Desde aquella noche, nunca más entrené solo. Pero cada vez que entro a un gimnasio y me miro en un espejo rodeado de pesas, no puedo evitar escuchar, en lo más profundo de mi memoria, un susurro áspero que dice: 1, 2, 3, hasta 11. Y entonces recuerdo a Martín, el hombre que murió entre mancuernas, buscando a alguien que terminara por fin su serie inacabada. El peso del silencio en el gym. Me llamo Claudia Herrera, y lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, una noche en la que decidí entrenar sola en el gimnasio.
Nunca pensé que ese lugar que me daba seguridad, disciplina y rutina se convertiría en el escenario más aterrador de mi vida. Soy profesora de literatura, pero desde hacía tiempo me refugiaba en el entrenamiento con pesas para liberar estrés. El gym al que iba quedaba cerca de la universidad, un edificio moderno con paredes grises, espejos amplios y máquinas de distintas marcas internacionales. Las caminadoras eran Precor, muy comunes en Estados Unidos. Las bicicletas de Spinning Kaiser, populares en Europa, y las barras olímpicas Eleiko, de acero sueco, que siempre brillaban bajo las luces LED blancas. Ese lugar abría hasta la medianoche, pero yo tenía acceso con una tarjeta magnética que permitía entrar después de horas, como en algunos gimnasios de España o Chile que ofrecen servicio 24/7. Me gustaba entrenar de noche, cuando no había nadie. El silencio, el eco metálico y el sonido de mis respiraciones eran parte de un ritual personal. Pero aquella noche de octubre algo fue distinto. Al entrar, noté que el aire estaba demasiado frío. El sistema de ventilación no estaba encendido, sin embargo, sentí como si hubiera corrientes heladas circulando entre las máquinas. El gimnasio olía a hierro húmedo, como monedas oxidadas, no al aroma habitual de cloro y desinfectante. Guardé mi chaqueta en el vestidor y crucé hasta la zona de pesas libres. Llevaba mis guantes de cuero, mi botella de agua y los audífonos listos, pero no me atreví a poner música. Algo en el ambiente me obligaba a escuchar el silencio. Comencé con sentadillas. Coloqué 2 discos verdes de 10 kilogramos en cada lado de la barra y ajusté los seguros. El espejo frente a mí me devolvía la imagen de siempre, mi cuerpo tenso, la frente sudada antes de empezar, los ojos concentrados. Pero cuando me acomodé la barra en los hombros, noté un detalle extraño. En el espejo, detrás de mí, había otra mujer. Era alta, más alta que yo, con brazos largos y delgados, vestida con un top deportivo negro y unos leggings rotos en la rodilla. Su piel era tan pálida que parecía iluminada por dentro. Llevaba el cabello recogido en una coleta, pero desordenada, con mechones pegados al rostro sudoroso. Lo más inquietante era su expresión, me miraba con la mandíbula apretada y los ojos oscuros, sin parpadear. Giré la cabeza. No había nadie. El corazón me dio un vuelco. Volví a mirar el espejo. La mujer seguía ahí. Sonrió apenas, con una mueca torcida. Y entonces habló, sin mover los labios. No dejes la serie a medias, Claudia. Mis manos temblaron en la barra. Nadie sabía que yo siempre luchaba con la disciplina, que a veces dejaba los ejercicios incompletos. Sentí un calor incómodo en la nuca. Dejé la barra en el soporte, con un estruendo metálico. Caminé hacia la zona de mancuernas para distraerme. Tomé un par de 12.5 kilogramos y comencé a hacer presis en banco. Fue entonces cuando lo escuché con claridad, un conteo suave, femenino, pero ronco, que parecía venir del aire mismo. 1, 2, 3, 4. Me incorporé de golpe, jadeando. Dejé caer las mancuernas, que golpearon el suelo de goma con un ruido seco. Corrí la mirada por toda la sala, vacía. Pero en el espejo vi que la mujer pálida seguía haciendo las repeticiones, perfectas, mientras me miraba de reojo. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. El reflejo se detuvo. Apoyó las mancuernas invisibles en sus muslos y me respondió, apenas moviendo la boca. Soy quien murió aquí, cuando nadie escuchó mi último conteo. Un frío intenso me recorrió los brazos. Recordé entonces que hacía tiempo había escuchado rumores entre los socios más antiguos. Una entrenadora llamada Natalia Velasco había muerto años atrás en ese mismo gimnasio, atrapada bajo una barra durante un levantamiento de banca. Decían que fue de madrugada, cuando entrenaba sola. Nadie llegó a tiempo para ayudarla. El corazón me latía con fuerza. Sentía una mezcla de pánico y compasión. ¿Qué quieres de mí?, logré decir. El espejo vibró levemente. Natalia levantó la barra imaginaria,
con los brazos firmes, y su reflejo comenzó a hacer repeticiones. Yo escuchaba su respiración agitada como si estuviera a mi lado. «Termina lo que yo no pude», susurró. 11 repeticiones. Ni una menos. El gimnasio entero pareció contener el aire. Las luces parpadearon. Varias mancuernas pequeñas rodaron solas por el piso, alineándose como si obedecieran una orden invisible. Me acerqué a la banca de press. Coloqué una barra de 20 kilogramos y añadí discos de 10 por lado. Me acosté, con el corazón desbocado. Sabía que no debía hacerlo, que no había nadie para auxiliarme. Pero también sentía una fuerza extraña empujándome a obedecerla. Al sujetar la barra, sentí unas manos frías sobre las mías, como si alguien me asistiera. El reflejo de Natalia estaba detrás de mí, inclinada, con sus ojos vacíos fijos en mi rostro. 1, 2, 3, contó ella, con voz ronca. Llegué a la 7ª repetición con los brazos ardiendo. «No puedo más», gemí. El espejo se agrietó en una esquina. La figura de Natalia sonrió, con una sonrisa crispada y aterradora. 11. Gritó con furia. El aire se quebró con un sonido seco, como un cristal al romperse. Solté la barra en el soporte, jadeando, y me senté de golpe. Cuando miré otra vez el espejo, la grieta había desaparecido. Natalia ya no estaba. El gimnasio volvió al silencio. Solo quedaba mi respiración acelerada y el sudor que me caía en los ojos. Me levanté temblando, recogí mis cosas y salí sin mirar atrás. Al día siguiente hablé con el gerente. Le pregunté por Natalia. Se quedó pálido. Me dijo que no debía saberlo, que era un tema que se había mantenido en secreto por miedo a demandas. Confirmó que había muerto en ese mismo banco de press, en un accidente por entrenar sola. La ambulancia tardó 11 minutos en llegar. Desde esa noche, no volví a entrenar sin compañía. Sin embargo, cada vez que entro a un gimnasio y veo el reflejo en los espejos, escucho, muy dentro de mi memoria, el eco de una voz femenina que susurra. 1, 2, 3, hasta 11. Y siento que, en algún lugar, Natalia aún entrena, repitiendo eternamente la serie que nadie la ayudó a terminar. Sombras en el espejo del gym. Me llamo Mariana López y todavía me cuesta contar esta historia en voz alta. Hay noches en las que sueño que sigo ahí, en ese gimnasio donde descubrí que los espejos no siempre devuelven lo que tienen delante. Yo entrenaba en un gimnasio abierto las 24 horas, como los que son comunes en países como Estados Unidos, España o Chile. Tenía acceso con una tarjeta magnética y me gustaba ir a las 11 de la noche porque casi siempre estaba vacío. El lugar era moderno, con pisos de goma negra, paredes de concreto pintadas de blanco y una enorme hilera de espejos que duplicaban el espacio. Las máquinas eran de marcas conocidas, caminadoras Life Fitness americanas, máquinas de polea Technogym italianas y un rack de pesas con mancuernas cromadas Jordan de origen británico. El aire acondicionado siempre dejaba un murmullo bajo y constante. Aquella noche de septiembre entré con mi botella de agua, mi toalla y mis guantes de entrenamiento. El gimnasio estaba vacío, salvo por la recepcionista, que se fue apenas marqué mi tarjeta. Me dijo que al salir cerrara bien y apagara las luces. Yo asentí. El silencio era tan intenso que cada sonido se amplificaba, el golpe de mis tenis contra el suelo, el metal chocando al acomodar los discos, incluso el ruido de mi respiración. Comencé en la zona de pesas libres, con press militar. Coloqué 2 discos verdes de 10 kilogramos en la barra y la levanté frente al espejo. En la repetición número 5 noté algo extraño, el reflejo de la barra se movía con un retraso mínimo, como si el espejo estuviera un segundo detrás de mí. Pensé que estaba cansada. Seguí entrenando. En el espejo, detrás de mí, vi algo que me heló la sangre. Una mujer. Alta, demasiado delgada, con la piel muy pálida y los ojos hundidos.
Llevaba una camiseta deportiva rota y unos shorts grises manchados. Tenía el cabello largo, pegajoso, caído sobre los hombros. No estaba en el gimnasio, solo en el espejo. Traté de girarme, pero el miedo me paralizó. La mujer en el espejo levantó su brazo derecho, como copiando mi ejercicio, y comenzó a contar con una voz áspera y baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Me temblaron los brazos. La dejé caer en el soporte y el estruendo metálico rompió el silencio. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Pero el espejo seguía mostrando su silueta, sonriendo con la boca torcida. Quise irme, pero sentí que mis pies estaban clavados al piso. El aire se volvió más frío, como cuando se abre un congelador. El olor a sudor y cloro del gym desapareció, reemplazado por un hedor metálico, a sangre seca. ¿Quién eres?, pregunté, apenas con un hilo de voz. La mujer inclinó la cabeza, y en el espejo vi cómo se acercaba hasta quedar justo detrás de mí. Podía sentir su aliento helado en la nuca, aunque en la realidad no había nadie. Soy la que nadie auxilió, susurró. Mi mente viajó a los rumores que alguna vez escuché de otros socios. Una chica había muerto en ese mismo gimnasio años atrás. Decían que entrenaba sola, de madrugada, y que quedó atrapada bajo una barra en el press de banca. Cuando la encontraron, ya era tarde. Había fallecido por asfixia. Nunca se habló oficialmente del tema, pero algunos aseguraban que la administración trató de ocultarlo para no perder clientes. El espejo comenzó a vibrar. Varios discos de pesas rodaron solos en el suelo, alineándose en orden perfecto. Las luces del techo parpadearon. «Termina mi serie», dijo la mujer, con un tono que no admitía réplica. 11 repeticiones. Me acerqué temblando a la banca de press. Coloqué la barra olímpica de 20 kilogramos con 2 discos pequeños, apenas 5 por lado. Me tumbé. Sujeté la barra. Estaba helada. Sentí unas manos frías encima de las mías, como corrigiendo mi agarre. 1, 2, 3, contó la voz. Llegué a la 7ª y mis brazos ardían. No podía más. No. Grité. El espejo se rajó con una grieta larga. La mujer en el reflejo sonrió, mostrando los dientes apretados. 11. Rugió. La barra cayó en el soporte con un estrépito. Me incorporé jadeando. Cuando miré otra vez, el espejo estaba intacto y la silueta había desaparecido. Salí corriendo del gimnasio. Esa noche no dormí. Al día siguiente hablé con el gerente. No quiso decirme mucho, pero al final confirmó lo que ya intuía. Hacía 5 años una chica llamada Carolina Méndez, instructora joven, había muerto allí en un accidente. La ambulancia tardó 11 minutos en llegar. Y ese número quedó grabado en mi memoria. Desde entonces, nunca más entrené sola. Cada vez que paso frente a un espejo en un gimnasio, espero no ver nada más que mi reflejo. Pero a veces, cuando el silencio es muy profundo, me parece escuchar un conteo suave detrás de mí. 1, 2, 3, hasta 11. Y siento que Carolina sigue ahí, repitiendo eternamente su serie incompleta, buscando a alguien que termine con ella lo que la muerte interrumpió. Y así terminamos estas 4 historias donde los gimnasios dejaron de ser un lugar de esfuerzo y sudor, para convertirse en escenarios de sombras, voces y presencias que no dejan entrenar en paz. Pero dime, ¿te atreverías a ir solo esta noche a tu gym después de escucharlas? Si quieres seguir explorando lo que se oculta en los rincones más comunes de nuestra vida, dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a Terror Abismal, donde siempre encontrarás un nuevo abismo que mirar. Si tienes el valor de asomarte,